protagonista es el Cabildo de Buenos Aires. Muchas veces pasamos frente a él sin conocer su verdadera historia. Es el ícono de la Revolución de Mayo e indudablemente el principal monumento histórico del país. Este lugar tiene varios siglos de historia. Hoy les vamos a contar cuál era la función del Cabildo en la época colonial, el devenir histórico del edificio, que sufrió muchos cambios y amputaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó aquí en mayo de 1810? ¿Cuándo y por qué dejó de funcionar como Cabildo? ¿Cuál era la función del Cabildo de Buenos Aires en la época colonial? Bueno, el Cabildo era básicamente una corporación municipal que se encargaba de precisamente todos los asuntos de la ciudad, desde administrar justicia hasta controlar las cuentas de la ciudad, hasta manejar el abasto, es decir, la llegada de alimentos y los precios a los cuales se vendía. Era un regulador de la vida urbana, con lo cual construía digamos, un poder muy fuerte dentro de la ciudad, porque si esto era parte de un imperio y las autoridades de ese imperio eran fuertemente elegidas desde la metrópoli, el virrey, en general la audiencia también, el Cabildo era la corporación donde estaban representados los vecinos de la ciudad. El primer Cabildo fue una construcción sencilla de adobe y paja. Eran dos habitaciones, una para las sesiones y otra para prisión. Recién en 1610 se compra una reja para la cárcel. Estaba en el mismo lugar que el actual Cabildo, frente a la Plaza Mayor. En ella se hacían fiestas y hasta ejecuciones. En alguna oportunidad se convertía en plaza de toros, como muestra esta imagen ya del siglo XVIII. En el periodo colonial, esos vecinos que podían participar del Cabildo, así que podían cumplir las funciones dentro del Cabildo, eran los personajes de la élite, es decir, los sectores más altos de la sociedad. Sin embargo, el Cabildo era muy respetado por todo, es decir, tenía un alcance sobre todo el resto de la sociedad porteña, no solamente sobre aquellos que participaban de él. La idea era como el que tenía que cuidar de que los porteños y porteñas vivieran digamos, de una manera agradable o lo menos dolorosa posible. Por ejemplo, si faltaba carne, porque los abastecedores de carne querían subir el precio y entonces no llevaban sus vacas a los corrales, el Cabildo se encargaba de que lo hicieran y fijaba un precio que consideraba justo para ese producto, y así evitaba que faltara abasto y hubiera descontento entre la población, ¿sí? Lo mismo pasaba con el precio de la harina. Era un regulador en buena medida. O sea, tenía prestigio, aceptación en los sectores populares el Cabildo. Sí, absolutamente. Para los sectores populares de la ciudad, lo que se llamaba la plebe en esa época, era considerado como un padre, una autoridad paternal. De hecho, incluso el Cabildo tenía funcionarios como el defensor de pobres y menores, que se encargaba, por ejemplo, de defender a los esclavos cuando tenían algún problema con sus amos, o de intermediar, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, después de la Revolución de Mayo, el Cabildo iba a tener mucha ascendencia sobre la plebe urbana de la ciudad cuando ésta actuara políticamente. Es decir, muchas veces el Cabildo pudo movilizar a la gente a la acción política por la gran legitimidad que contaba de acuerdo a las funciones que cumplía. Hay quienes creen que el actual Cabildo es una reconstrucción del original, pero esto no es así. El edificio es el original, solo que en el devenir histórico fue sufriendo cambios de fachada, de estilo, algunas amputaciones. Un recorrido por fotografías de época nos ayuda a entender esta evolución.
El Cabildo es original, las mutilaciones que sufrió fue por los cambios políticos y sociales, y sobre todo a fines del siglo XIX. En primer lugar, tenemos en 1880 un cambio sustancial con Julio Argentino Roca, que va a encomendarle a Benoit, el arquitecto Benoit, que, digamos, pongan en realce al Cabildo. Ahí es como que el Cabildo pierde esa impronta colonial, digamos que hacia la parte exterior se lo va a adornar con pilastras, columnas falsas serían, con guirnaldas, va a perder la baranda, digamos, original española de hierro, se le va a hacer balaustradas de cemento, va a perder las tejas, se le va a hacer azotea y sobre todo esta torre cuadrada, digamos, medida española, se va a volver muy a la francesa. Le van a incorporar 2 cuerpos más, la van a afinar, por eso decían que los navíos lo veían desde el río. Bueno, hacia adentro todo, van a poner parquet, en el piso, van a empapelar, van a hacer cielo raso falso, va a ser todo muy, muy francés. Esto duró prácticamente 10 años. En 1889, don Torcuato de Alvear, un admirador de el conde Haussmann en Francia, empieza a hermosear la ciudad. Quiere una ciudad muy a la francesa. Entonces, en primer lugar empieza por la plaza, donde va a prolongar la avenida, va a ser la avenida de Mayo. Para eso va a demoler 3 arcos del Cabildo. En 1932-33 se va a realizar la diagonal sur, la Julio Argentino Roca justamente, y al llegar a la plaza van a demoler 3 arcos más al Cabildo. Lo que quedó es un Cabildo de 5 arcos, con una torre realizada así nueva en 1940 y original. El Cabildo de Buenos Aires ocupa el solar original que le fue asignado por Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires en 1580. Pasados los 1600, el Cabildo era una construcción pequeña de adobe y paja con una sala de deliberaciones para los cabildantes. Recién el actual edificio fue diseñado en 1724. Todos esos cabildos se iban derrumbando porque piensen que eran de adobe y paja, hasta que se plantea un cabildo de ladrillos. ¿Cuándo es eso? En 1725 se inicia este cabildo que todavía está en pie y se termina alrededor de 1752. Para 1764 se hace la torre y ahí es como que se considera todo terminado. Cabe recordar que en la década del 30 del siglo XX hubo un intento por demolerlo. En la época no había una gran conciencia conservacionista. Todo lo antiguo podía o debía ser demolido. Afortunadamente, un grupo de diarios iniciaron una campaña a favor de la defensa del Cabildo y también varios intelectuales como Ricardo Rojas en defensa del patrimonio, y lograron salvarlo. Ya volvemos con más noticias de la historia y el Cabildo. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Por un invierno sin gripe, PAMI invierte en prevención. Por eso comienza una nueva campaña de vacunación antigripal destinada a todos los afiliados mayores de 65 años. Infórmese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-2233. Vacúnese. Es gratuito. PAMI. Un trato más claro. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Punto de Lectura presenta López Rega, el peronismo y la AAA.
un libro de Marcelo Larraqui. Auspicia este programa Dietrich, soluciones de movilidad. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Miguel. Empezá a vivir sin tanto control. Telefónica presenta Dúo. Speedy más llamadas locales ilimitadas en tu casa para que navegues y hables el tiempo que quieras. Todo por 45 pesos final por mes durante 6 meses. Marta. Miguel. 0800 22 22 Internet. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Plazo fijo United Mileage Plus. Suma millas más rápido, viaja más, vive mejor. Standard Bank presenta más innovaciones de su programa Mileage Plus Standard Bank. El nuevo plazo fijo le permite sumar millas para viajar a todo el mundo por United y ahora también para volar en Argentina a los principales destinos turísticos. Además, esas millas se suman a las de su tarjeta Visa Mileage Plus Standard Bank. Ayer Bank Boston, hoy Standard Bank. Standard Bank, misma historia, mismo lugar, más futuro. Este fin de semana en la mejor publicidad del mundo, los mejores avisos de automóviles en una sección especial para no perderse. Te mostramos los spots ganadores del Festival de Cannes. Además, te contamos todo sobre sponsors en el fútbol. Y como siempre, los comerciales internacionales más premiados. La mejor publicidad del mundo. Domingo 23:30 por TN. TN junto a la selección en la Copa América. La mayor cobertura informativa, actualización permanente con los resultados, los goles, el análisis y la palabra de los protagonistas. La Copa América. Acompañá a la selección todos los días en cada una de las emisiones de TN Deportivo. ¿Me puedes traer esa bebida que es rica, natural, tiene jugo de frutas y agua mineral natural? ¿Querés una pista? Rica, liviana, natural, con jugo de fruta. Muy lindas chicas, pero no la tengo. Esta es liviana porque no tiene gas. ¿Otra pista? ¡Levité! ¡Villa del Sur, Levité! ¡Marche una vuelta para todos! Villa del Sur, Levité. Rica, liviana y natural. Cuando te duele la cabeza, querés que se te vaya. Con Cefalex Venta Libre terminás rápidamente con el dolor de cabeza, porque tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Nuevo Cefalex Venta Libre, y sácate de la cabeza el dolor de cabeza. ¡Largala! Tenela, salimos jugando, es esa por el piso. ¡Reventala, por Dios, reventala! Pasa que no ponemos la patita. ¡Pará, papá! ¡Pará que nos vamos a quedar con 10! Buenísima. ¡Horrible! Vamos todos. Abajo, flaco. ¡Burro! ¡Sacate los ojos! ¿Cómo le vas a poner al pibe? Es el único que sabe. De entrada lo tenía que haber puesto a este pibe. ¡Pégale! No lo hacemos por análisis. Quilmes, el sponsor oficial de la selección.
equivale a 52 salarios mensuales de un peón rural. Fíjense el detalle de estos gastos. Estos son los gastos desde el 21 al 25 de mayo de 1810. Iluminación Galerías del Cabildo, 28 pesos y 6 reales. Comida del fondero señor Verdial, 73 pesos y 6 reales. Vino, 21 pesos y 3 reales. Transporte de los bancos desde las iglesias al Cabildo, 12 pesos. Velas para faroles, 1 peso. Partida celadora, la vigilancia, 3 onzas de oro entre 50 hombres. Total, 521 pesos. Este es el salón más importante del Cabildo de Buenos Aires, porque aquí ocurrió la jura de la primera junta del primer gobierno patrio. Una vez que juró, Saavedra dejó este lugar, salió al balcón y anunció que había gobierno. En alguna época se pensó demoler todo el edificio y dejar solamente este salón, pero afortunadamente esa idea no prosperó y Buenos Aires tiene esta joya histórica que es el Cabildo. La sala capitular era para las sesiones. Sesiones ordinarias que se reunían 1 o 2 veces por semana, justamente por las cuestiones de la ciudad o por las cuestiones de justicia o también en su momento por las cuestiones de policía. Aquí estaban los cabildantes. Cuando el 25 de mayo de 1810 jura el primer gobierno patrio, va a jurar en el lugar, digamos, por decir así entre comillas, legislativo, aquí, en el Cabildo. Entonces, ¿dónde jura? En la sala capitular. En el estrado, por supuesto, como eran católicos, tenían su cruz y una Biblia. Y ese 25 de mayo, a las 3 de la tarde, va a jurar primero don Cornelio Saavedra, que fue el presidente del primer gobierno patrio y jefe de los patricios, con sus 2 secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso. Y el resto, que sería Manuel Belgrano, Juan Larrea, Juan José Castelli, Domingo Mateu, Manuel Alberti, que era cura, y Miguel Ascuena. Este famoso óleo de Subercaseaux muestra una imagen del famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Paso, Castelli, Belgrano y Moreno sentados, Saavedra parado, los vecinos de Buenos Aires reunidos decidiendo el futuro. Esta escena en realidad no ocurre en este lugar, sino en el balcón del Cabildo que da a la actual Plaza de Mayo. Todo esto explicaría por qué la revolución se hizo ahí, por qué eligieron ese lugar para las reuniones. Absolutamente. Bueno, el Cabildo tenía algo que se usaba muy poco, que era la función del Cabildo Abierto, que se usaba muy poco hasta 1810, digo, que era, en caso de emergencia, poder juntarse a discutir, los vecinos, qué se hacía en esa ocasión. Es lo que pasa en el famoso Cabildo del 22 de mayo, es decir, ¿qué hacemos? Bueno, nos juntamos y discutimos con un método que después empezó a preocupar a la élite, que es el método de la democracia directa. Es decir, uno está ahí y vota. Digamos, como una asamblea de un gremio o de una universidad, es decir, una asamblea donde todos están presentes. ¿Qué pasaba? El 22 de mayo de 1810 es muy claro quién va a ir porque hay invitaciones que dicen que solo la parte, lo que se llama la parte más sana del vecindario, podía ser parte de ese evento. Pero en los cabildos abiertos que hubo a partir de ese momento, no estuvo tan claro quién podía concurrir y quién no. Entonces, personas de distintos sectores sociales se hacían presentes en los cabildos abiertos, incluso si no participando adentro del recinto, sí presionando desde la plaza enfrente. Y para buena parte de la élite eso se convirtió en una práctica política peligrosa, porque era democracia directa, ¿no? Y eso es poco controlable. Esa es una de las razones por las cuales después se decidió suprimir al cabildo y reemplazarlo por una sala de representantes en las cuales la elección de esos representantes se hacía por voto, ¿no? Es decir, justamente por el criterio de representación, no de presentación, de estar directamente uno ahí poniendo el cuerpo para la discusión, ¿no? Sino a través de un representante. 22 de mayo de 1810 se realizó un cabildo abierto. El cabildo abierto era extraordinario.
Y ahí era por cuestiones muy importantes y se hacía muy pocas veces. Ahí venían los vecinos. Vecino significa una persona de, digamos, de alta clase social. ¿Dónde se hizo el 22 de mayo? Se hizo en la galería, lo que hoy llamamos comúnmente balcón. Y ahí ingresaron 250 vecinos. Todos ellos eran comerciantes, profesionales, eclesiásticos y militares. Y ellos ese día definieron lo que sería después el futuro nuestro. Lo que surgió ahí es un primer gobierno patrio, pero con fidelidad al rey de España. Y ahí estuvieron todo el día, ese 22 de mayo, de las 9 hasta las 23 horas, y les dieron, para que sepamos un poco los gastos que tuvieron, chocolate a la mañana, por supuesto, vino caliente, vino de Málaga, y vino generoso y algunos bizcochos. En 1821 es Rivadavia el que pone fin al cabildo en sus funciones tradicionales, y esto porque resultaba incompatible con el régimen republicano y con las nuevas instituciones que tenía la provincia de Buenos Aires. El cabildo pasa a ser sede de la Casa de Justicia y cárcel. Los presos estaban en lo que hoy es el patio del cabildo, por el cual transitamos, y hay un café, en la zona lindera con la actual calle Irigoyen. Y recién en 1877 los últimos presos son trasladados a la penitenciaría de la avenida Las Heras. ¿Por qué Rivadavia en 1821 suprime el cabildo? Bueno, hubo dos razones principales, ¿no? Una es que en 1820 se había creado la Sala de Representantes de la provincia. ¿Qué diferencia tenía con el cabildo? El cabildo era una institución urbana y tenía una jurisdicción, es decir, también legislaba sobre la campaña de Buenos Aires, pero no tenía representantes de la campaña, solo le integraba gente de la ciudad. En 1820 se crea la Sala de Representantes que representa a la ciudad y a la campaña por primera vez, y ahí se forma la provincia de Buenos Aires, como la conocemos hoy, ¿no? En esa Sala de Representantes tenía un criterio por el cual se fundó diferente al del cabildo. El cabildo era un cuerpo de la monarquía, es decir, funcionaba como una corporación en el estilo medieval, después de la Edad Moderna, es decir, un cuerpo no formado por individuos, sino que funcionaba como un cuerpo. En cambio, la Sala de Representantes se fundaba en la idea de, bueno, representantes elegidos por ciudadanos, que eran individuos que elegían de acuerdo a un nombre un voto, y esos dos criterios eran antagónicos, ¿sí? Pero además hay un criterio también de peligro social o político que funcionó entre los miembros de la élite de Buenos Aires, que era el de identificar al cabildo con la práctica del cabildo abierto y por lo tanto con la práctica de la democracia directa. O sea, el cabildo chocaba con la nueva idea republicana de representación política, sí, y también era peligroso en tanto la posibilidad de asamblea que habría. Exactamente. Yo creo que ese segundo punto fue muy importante, porque, digamos, si uno lo piensa en ese momento, se venía de una década de agitación política permanente, ¿no? Entonces no solo es un criterio político republicano que en ese momento se adopta fuertemente, pero que se va a ir construyendo muy de a poco, sino que además hay una cuestión coyuntural muy fuerte, que es, esto se decide después de la tremenda crisis de 1820, ¿no? Donde la provincia es muy caótica y no encuentra formas de dirimir el acceso al poder. Es decir, ¿quién va a gobernar y por qué? Eso todavía no está muy claro. Recién con esta ley electoral de 1821, que hace Rivadavia, que justamente define quién puede votar y cómo se va a elegir a los representantes, es que se crea una regla clara y ahí sí el cabildo se vuelve obsoleto. Es decir, deciden suprimirlo porque ya no tiene mucho sentido que comparta ese criterio diferente con el que se decide imponer, que es el de la representación a través de la Sala de Representantes. Juan de Garay le asignó al cabildo el lugar que hoy tiene y fue desde entonces hasta 1821 la institución clave de la ciudad, con funciones administrativas, impositivas, policiales y judiciales. A partir de 1821, los cambios que introduce Rivadavia cumplió otras funciones, pero indudablemente se destaca por ser el símbolo de la independencia y de los inicios de la nación argentina, porque allí se guarda la memoria de la Revolución de Mayo. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.